Hola hermanos y hermanas, espero que todos ustedes hayan tenido una excelente semana. Bienvenidos al primer video de este año de las noticias y actualizaciones de Wang Yibo y Xiao Shan, como también del primer video del Jishan. Espero que el video les guste. Sin más que decir, comencemos con las noticias y actualizaciones que tuvieron nuestros chicos en esta semana. El 1 de enero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con una foto de nuestro Yibo deseándonos un feliz año nuevo a todos. También Yibo Oficial nos compartió un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para el evento de Unan TV. El 3 de enero, Tencent Music anunció que la canción de nuestro Yibo llamado 20 se posicionó como el número 1 en su plataforma musical. El 3 de enero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un dibujo largo donde nos cuentan por qué pusieron 20 a la canción de Yibo. Según cuentan mediante dibujos que nuestro Yibo no sabía qué nombre le pondría a la canción. Ellos ya tenían un nombre provisional que era 1, pero a Yibo no le parecía buena idea poner 1 ya que eso les recordaría su nombre, ya que 1 en chino es Yi. Él quería que esta canción sea para todos y no solo para él, y mientras que leía la letra de la canción se da cuenta que el carácter Yi aparece 20 veces, y es ahí donde Yibo encuentra el nombre de la canción, así que en ese momento decide llamar 20 a la canción, ya que son 20 veces las que aparece el carácter de Yi. Al final nos agradece por darle un significado extra a la canción. El 5 de enero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video del ensayo que tuvo nuestro Yibo para su presentación en el evento de Unan TV. El 6 de enero, nuestro Yibo ganó como el mejor actor del año gracias a su personaje en la serie Amor en Realidad en los premios Jime Asia Novelas. El 7 de enero, nuestro Yibo actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video. El 1 de enero, nuestro Shan fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca de carros SAIC-Audi.
El 1 de enero, la cuenta de Weibo de la serie Yugu Yao compartió un corto video de la serie deseándonos a todos un feliz año nuevo. El 3 de enero, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con una carta para su personaje de Gu Yiye. El 5 de enero, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un video donde vemos a nuestro Shan probar diferentes platillos de su país.每天吃一只鸡，这是什么大户人家？有一点点咸，但还不错。我也比较喜欢喝汤。不要，那我闻一下好不好？它可能没有想象中那么难吃，对，但是也不是那么好吃。你等会让我把它嚼碎了，还可以，真的还可以。我不要，走，拿走。哦，挺很好吃，还有油渣呀，很香，它是咸的，我喜欢吃咸的，然后上面还有腊肉，腊制品，完全是我的 style。跟粥一样。你们自己打的？祝大家小年快乐，然后注意保暖，不要感冒，然后过一个好年。拜拜。El 6 de enero, nuestro Shan fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca de chocolates Dove. 怎样在努力中不忘享受愉悦？我们找到了它们之间的完美平衡。德芙零糖黑巧，零糖也能拥有丝滑口感。我想，你也能找到自己的平衡方式。德芙零糖黑巧，零糖也丝滑。El 6 de enero, nuestro Shan reposteó la publicación de Han Xu, quien es una jugadora del equipo nacional de baloncesto femenino de China. Ella comentó en una entrevista que es fan de nuestro Shan y que gracias a la motivación de Shan logró seguir avanzando hacia su carrera. Nuestro Shan le agradeció por este hermoso gesto y le deseó lo mejor a la jugadora Han Xu. El 6 de enero, la cuenta de Drama Yanghua actualizó su cuenta de Weibo con un comunicado anunciando que las funciones de la obra de teatro de A Dream Like a Dream serán suspendidas por motivos de la pandemia, ya que en algunas ciudades se ha vuelto a incrementar los casos y para proteger a los asistentes y a todo el equipo de la obra de teatro se ha decidido suspender hasta que todo esto se calme. El 7 de enero, la marca Li-Ning actualizó su cuenta de Weibo con un cortometraje junto a nuestro Shan. 请，老传统延续，来点新创意。锦上添花。每一步都尽心尽力。行了吧？行了，可以了，可以。比左边再高一点儿，高一点儿。多了，右边再高一点儿。别听爷爷的。好了。好嘞。无价的传承，就是属于我们的。斗鸡。
日进斗金。 Durante esa semana, la serie iStrokes nos compartió varios videos del detrás de cámaras de la serie. Aquí les comparto algunas escenas de nuestro Shang. Bueno, hermanas y hermanos, comencemos con los primeros caramelitos que tuvimos en esta semana. En el anterior video les comenté sobre algunos caramelitos que tuvimos durante la presentación de nuestro Didi en el concierto de Una TV, pero resulta que en esta semana también han salido más caramelitos sobre este evento, así que veamos cuáles fueron. Primero vamos a comenzar con el inicio de su presentación. Podemos ver que nuestro Didi se encuentra echado junto a los demás bailarines, donde vemos que ellos realizan algunos movimientos con sus manos. Esto se nos hizo muy familiar. En una presentación que tuvo nuestro Gege durante el evento de Año Nuevo realizado por Dragón TV en el 2021, hubo una presentación similar. Podemos ver que los bailarines se encuentran echados y hacen los mismos movimientos de manos que hicieron los bailarines de nuestro Didi durante su presentación. Ahora pasamos en esta parte de la presentación. Antes de que nuestro Didi y nuestro Gege comiencen a bailar en sus respectivas presentaciones, ambos hacen el mismo gesto con sus manos y luego comienzan a bailar. ¿Acaso serán simples coincidencias? Algunas hermanas tortugas de China se percataron que mientras nuestro Didi cantaba se habría añadido otra voz de acompañamiento, ya que se puede escuchar que hay otra voz diferente al de nuestro Didi. Es exactamente en esta parte donde se puede escuchar la otra voz. Si no lograron escucharlo con claridad, aquí una hermana tortuga nos ayudó un poco bajando la melodía de la canción para que solo se escuchen las voces, y en aquí se puede escuchar muy claro que hay otra voz.
Para mí la voz que se escucha es muy parecida a la voz de nuestro Gege. ¿Ustedes qué opinan? Aquí les comparto algunos de los comentarios que hicieron nuestras hermanas con respecto a este caramelito. Ahora pasamos a la parte final de la presentación de nuestro Didi, donde podemos ver que finaliza con esta pose llamada Chonya. Vamos a retroceder el tiempo atrás y vamos a recordar una pequeña entrevista que tuvo nuestro Gege, donde comentó el significado de esta pose. Él dijo que hacer esta pose significa que a pesar de las dificultades siempre estarán ahí apoyándose el uno al otro. Esta pose lo vimos por primera vez cuando nuestros chicos estuvieron grabando la serie de Downtown en el 2018 y desde entonces comenzamos a verlo más seguido en sus diferentes presentaciones, y en la presentación de nuestro Didi volvió a realizar esta pose, así que podríamos decir que la pose Chonya es muy significativa para el Jishan. Pero aquí no termina este caramelito. Resulta que una hermana mototietía que se encontraba en el evento vio que nuestro Didi realizó esa pose. Ella gritó diciendo: ¿por qué hace esa pose? Juan Yibo, ¿realmente estás loco? Al parecer nuestra hermana mototietía sabía el significado de esta pose y le sorprendió bastante que nuestro Didi terminara su presentación con esa pose. 我猜这位摩托姐姐一定是知道点什么的。 Antes de que finalice el evento, nuestras hermanas lograron grabar un momento muy interesante. En esta parte ingresan nuestras hermanas tortugas que leen los labios para entender un poco sobre este caramelito, pues resulta de que un artista le preguntó al otro artista que se encontraba a su lado sobre el color rojo, y si se preguntan a qué se refiere, pues adelante de ellos estaban varias fans, pero también se encontraban nuestras hermanas tortugas que habían llevado una vincha que decía Wang Xiao. La palabra Wang estaba de color verde y Xiao de color rojo. A esto se refería la chica con el color rojo, y el chico le responde: ¿no lo sabes? En eso se acerca Didi y le dice de que si le puede contar el significado del color rojo, y nuestro Didi le dice de que puede decirlo. Es más, podemos ver que asiente con la cabeza como que confirmando a su pregunta. Él se acerca a la chica y le dice que el color rojo significa Xiao. La chica le dice Wang Xiao. Después el chico menciona Bo Hun Yi Xiao y la chica se sorprende. Lo bonito de este caramelito fue ver que a nuestro Didi no le molestó que le preguntaran sobre el significado. Es más, podemos ver que siente feliz como si estuviera orgulloso que le preguntaran sobre el significado. Tras la publicación que realizó Yibo Oficial en su cuenta de Weibo, donde nos cuentan sobre la canción de nuestro Didi, donde ellos mencionan de que pusieron 20 a la canción ya que habían 20 veces el carácter de Yi, algunas hermanas tortugas se dieron cuenta que en la publicación que realizó nuestro Gege en su cuenta de Weibo, donde le dedica una carta a su personaje de Guyiye, también se ven varias veces el carácter de Yi. Si contabilizamos cuántos hay, resultan de que también son 20 veces las que aparecen el carácter de Yi. Durante el video que nos compartió el estudio de nuestro Gege, vemos que en una parte le hacen probar un bocadillo que es el ajos dulce, lo cual nuestro Gege no desea probarlo. En ese momento él comenta que a su padre le gusta comer el ajos crudo y que a él le gusta el ajos pero como condimento en la comida. En aquí todos le comenzamos a molestar a Gege, porque a Didi sí le encanta comer el ajos. Es más, lo hemos visto en muchas ocasiones comer ajos crudo. En un episodio en el programa de Taitayop también le hicieron probar el ajos dulce y a él le encantó, pero a nuestro Gege no le gusta para nada el ajos crudo ni dulce. Una hermana comentó que su esposo es de Luoyang y que le gusta comer el ajo crudo, pero que a ella no le gusta y que solo lo usa como ingrediente en la comida. Creo que en la ciudad de nuestro Didi suelen comer el ajos crudo, es por eso que tal vez para nuestro Didi se le hace agradable el sabor. En lo personal yo no podría comer un ajos crudo porque su olor no se me hace muy agradable que digamos. Durante esta semana salieron varios CPN de la casita de los rumores, pero por falta de tiempo no pude traducirlos todos, así que solamente les voy a mencionar los que consideré muy interesantes. Pero antes quiero decirles de que ahora pondré esta advertencia para evitar problemas. Recuerden que los CPN solamente son rumores o especulaciones, no sabemos si todo en realidad es cierto, así que siempre decimos de que es falso o que simplemente es una historia inventada por una fan para evitar problemas a nuestros chicos. Ya depende de cada una de ustedes si decide creer o no en el rumor, pero recuerden que la mayoría de los CPN suelen salir de las personas que están cerca de nuestros chicos, como podrían ser personas que se encuentren trabajando en el mismo lugar donde está Gege o Didi, como también podría ser su propio staff. Ahora sí, vamos a comenzar primero por este CPN. En aquí mencionan de que alguien le pregunta a nuestro Didi sobre Gege,
y Didi le dice de que él está en casa, a lo cual la otra persona le dice de que ambos paran muy ocupados y que tal vez no se ven mucho. Didi le responde de que pronto estará con él. La otra persona le pregunta sobre algún regalo que Didi le tiene que entregar a Gege y Didi le dice de que no ha tenido tiempo para dárselo y que se lo dará cuando lo vea. La otra persona le dice de que le va a quedar muy bien cuando lo use. Todas nos preguntamos qué fue lo que Didi le regaló a Gege. Algunas piensan que es un collar, una pulsera o un anillo. ¿Ustedes qué creen que sea el regalo que le dio nuestro Didi a nuestro Gege? Ahora pasamos a este otro CPN. En aquí mencionan que nuestros chicos usan la funda de celular del otro ya que son muy similares y que suelen cambiarlo cuando ellos se separan. Una hermana comentó que podría ser una forma de tener al otro a su lado. Por último tenemos este CPN donde no sabemos con exactitud a qué se refiere. Algunas hermanas creen que es Gege. Al parecer él le dijo a nuestro Didi que cuando él despierte él ya estará de vuelta. Al parecer en ese momento nuestro Gege estaba en otra ciudad. Algunos creen que fue durante esta semana, ya que este CPN fue publicado el 6 de enero y nuestro Gege estaba de regreso a Beijing ese mismo día, después de haber estado 2 días en Shanghái trabajando. Últimamente nuestros chicos andan muy románticos con sus frases. Por cierto, cuando nuestro Gege fue grabado llegando al aeropuerto de Shanghái, muchos pensábamos de que era Didi, ya que tiene un parecido muy similar a él. Es más, hasta su forma de vestir era muy similar a Didi. Si comparamos estas dos fotografías podemos ver que son muy similares. Hasta yo me confundí por un momento porque pensé que era Didi, cuando en realidad era Gege. Nuestros chicos parecen como 2 gotas de agua. Hace 2 semanas aproximadamente, una actriz de la serie Ice Drop realizó una publicación en su cuenta de Weibo donde vemos una fotografía de ella que fue tomada por nuestro Gege durante las grabaciones de la serie. Tras la publicación que realizó la actriz, nuestro Gege realizó un comentario refiriéndose a la fotografía diciendo de que ha pasado mucho tiempo desde que tomó la foto. La actriz le respondió su comentario diciéndole de que está esperando una selfie de él, pero hasta ahora no tenemos una selfie de nuestro Gege. Pero ¿saben quién sí publicó una selfie de él? Pues nuestro Didi. En el video que publicó en su cuenta de Douyin podemos ver que en la descripción dice selfie. Qué coincidencia, ¿verdad? Es como si nuestro Didi les respondiera a la actriz diciéndole: ¿quieres una selfie de mi Gege? Pues ahí te va una selfie mía porque la de él no lo vas a tener. A muchas de nosotras esto nos dio risa. Al parecer nuestro Didi bebió mucho vinagre ese día tras ver que la actriz le pidió una selfie a su Gege. Durante estos días ha salido un rumor de que nuestros chicos estarán en el Festival de Primaveras de CCTV, que se llevará a cabo a fines de este mes, y los ensayos para este evento comenzarán el 19 de enero. Esperemos de que pronto anuncien la asistencia de nuestros chicos para este evento. Antes de terminar, quiero decirles de que hace unos días la Casita de los Rumores publicó un comunicado anunciando de que no van a subir más rumores hasta el 15 de enero. Por lo que tengo entendido, al parecer varias antis han ingresado a la cuenta de la Casita de los Rumores y han realizado varios comentarios generando diversas peleas en cada publicación que realiza la Casita de los Rumores. También se ha visto de que en algunos comentarios han llegado a feminizar a nuestros chicos, causando problemas dentro de los comentarios. Anteriormente la Casita de los Rumores ha tratado de calmar la situación, pero al parecer los problemas han seguido, así que ellos han tomado la decisión de dejar de subir por un tiempo los rumores hasta que todo esto se calme, y si en caso esto continúa, ellos ya no van a seguir subiendo más rumores sobre el Jishan. Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. 怎么样？好不好玩？容颜都枯萎，留下爱在世间。